Buenas tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, Fernando, eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa de la antesala, tu programa. Danos luz, entendimiento a mí y a mi hermano para que podamos nosotros contestar estos temas teológicos de acuerdo a tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Y bueno, estamos, pastor, en nuestra antesala número 90. Le damos gracias a Dios y a ustedes, que ustedes abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue, ¿verdad?, a los suyos y ustedes puedan repartir esta palabra a por doquier, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Y bueno, le queremos dar gracias a todas esas personas que nos ven a través de este ojo mágico. Gracias por las oraciones del pastor y de su esposa. Ya se han mejorado, ya se ven mucho mejor, se ven más fuertes, ¿verdad, pastor? Gracias. Gracias a ustedes que nos ven a través de ese ojo mágico. Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? Lo que vinimos, el tema es muy interesante, como todos los temas, ¿verdad? Y es lo siguiente, pastor. ¿Qué son los libros apócrifos y su desempeño en el cristianismo? Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema de los libros apócrifos es muy necesario que nosotros lo hablemos dentro de las iglesias, porque hay muchas personas dentro de las iglesias que desconocen que hay libros apócrifos o que existen literatura apócrifa, y lo vamos a esclarecer a través de esta antesala. Así que quédese con nosotros. Ok, pastor, muy importante eso, porque en realidad muchas iglesias carecen de este conocimiento, ¿verdad? Claro y, que es, sí. y es muy importante para esas personas que nos ven a través de ese ojo mágico, ¿verdad?, puedan entender y puedan adquirir un conocimiento más fuerte en la palabra de Dios. Pero pastor, principalmente, etimológicamente, ¿qué significa la palabra apócrifo? Bueno, apócrifo viene de la palabra griega que significa oscuridad o oculto. Pero estos libros se les llaman así no porque sean oscuros o negros o sea magia negra, no, se les llama apócrifos porque no tienen la luz del Espíritu Santo plasmada en esas escrituras, por eso se les llama apócrifos. Ok, pastor. Ahora, pastor, cuando hablamos de libros apócrifos, su significado es diferente. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos de libros apócrifos, el significado es muy diferente porque no concuerdan con la palabra de Dios, no concuerdan con el canon bíblico. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y también en YouTube, en las redes sociales, que hay libros de no, que vea este libro, que este libro, el Evangelio de Judas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al escucharlos y saber de qué fuente provienen, porque estos libros no están aprobados por el mismo Dios. Ok, muchos de estos libros se les llaman apócrifos porque no son sagrados, ¿correcto, pastor? Claro, no los consideran una sagrada escritura. ¿Qué es una sagrada escritura? Es muy importante esa pregunta en este tema que estamos hablando de libros. Una sagrada escritura no es un libro que tenga sangre, no. Sagrado significa que tiene vida, porque en Levítico 17:11 nos dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces, al decir sagrada escritura, es un libro que tiene vida, un libro de Dios. Exactamente, wow. Y es muy interesante esto porque, pastor, lo contrario de apócrifo, ¿qué vendría siendo? Bueno, lo contrario de apócrifo tiene que ser luz, porque es oscuridad. Y nosotros no venimos a tinieblas, sino venimos a la luz admirable de Dios. Exactamente, entonces la Biblia sería, cuando dicen canon, ¿es porque es sagrado?
ese libro? Sí, es un canon, ¿verdad? También tienden a llamar a estos libros como Deuteronomio, deuteronocánicos, muchas personas, o sea, que como segundos libros, pero no necesariamente son de parte de Dios. Solamente el canon es de Dios porque únicamente Dios autorizó el canon. Dios prometió que sus escrituras iban a prevalecer. Entonces, las únicas escrituras autorizadas que tenemos hoy son estas, no los libros apócrifos. Porque cuando hablamos de libros apócrifos, muchas personas que nos están viendo a través de las redes sociales quizás piensen que pues nada más son los que tienen los católicos añadidos, ¿va? Que tienen a Judith, a Macabeo, ¿va? Y otros que estos tienen, ¿va? Barak, Judith, pero no, hay más de 50 libros apócrifos que las personas desconocen, que los llaman hasta testamentos de Abraham, testamentos de Adán, el libro de Apocalipsis de Zorobabel, de muchas personas. Entonces estamos hablando de infinidad de libros. Imagínense, si la Biblia tiene 66, estamos hablando de 50 libros apócrifos. Exactamente. Ahora, los católicos tienen supuestamente, como dijo el pastor, se le llaman deuterocanónicos porque son segundos libros. Tienen 7 libros más en la Biblia de ellos. Pero realmente, o sea, total serían para ellos 73. Nosotros somos 66. Claro, ellos tienen 73, una Biblia católica, si tú ves una Biblia católica cuenta con 73 libros porque contiene libros apócrifos, ¿verdad? Tiene más libros apócrifos, tiene ¿cuántos? ¿9 más? 7. 7. En la Biblia. 7, bueno, yo digo 9 porque tiene Macabeos 1, Macabeos 2 y por ejemplo lo pueden dividir el de Barak, no sé si tengan el 1 o el 2, pero el de Barak es 1, 2 y 3. Ok, pastor. Ahora, una referencia aquí, por lo menos Martín Lutero, pastor, ¿verdad? ¿Tiene mucho que ver con la reforma de la Iglesia Católica? Bueno, tiene mucho que ver con la reforma se le llama reforma protestante, ¿verdad? En el siglo XVI, en el año cerca de 1529-30, cuando él se dio cuenta que las indulgencias y todo lo que sea la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con la Biblia. Entonces él empezó a traducir estos libros en el idioma donde él vivía, en alemán, y sus 93 tesis que puso en la Catedral de Alemania también las tradujo de estos 66 libros, y es muy interesante la historia de él porque él lo quisieron excomulgar, lo quisieron quemar, quisieron hacer infinidad de cosas. Incluso él fue delante de un concilio en Roma y él se paró y agarró la Biblia y dijo: si alguien me contradice algo de mis 93 tesis que yo escribí, que ustedes me acusan con este libro, entonces yo me retracto. Pero pues nadie leía la Biblia. Estamos hablando de que en esos años hubieron 400 años que estaba prohibido leer la Biblia. Entonces todos los altos rangos de Roma, como el Papa, obispos, usted los menciona, ni siquiera habían leído el Salmo 23. Imagínense, ni el 91. Menos el 119, ¿no? Bueno, pastor, es muy interesante esto porque, digamos así, marcó una referencia Martín Lutero, siendo católico, ¿verdad? Estudiando para el catolicismo, lo importante que es la palabra de Dios, ¿verdad, pastor? La palabra sagrada, es leerla. Dios escogió a Martín Lutero y lo selló con el Espíritu Santo y le dio luz. Entonces él empezó a entender las Sagradas Escrituras. Él estaba en un monasterio, ¿va? Porque muchos dicen que era un monje. No, él estaba en un monasterio porque el monasterio puede entrar y salir. Entonces había una Biblia encadenada en el patio donde estaba ese monasterio. Entonces tú podías hojear esa Biblia o ver esa Biblia, pero esa Biblia estaba en latín. Entonces, como Martín Lutero previamente, antes de convertirse en monje, porque recibió un susto de su vida, que le cayó un rayo que mero lo achicharra, entonces él había estudiado latín porque él era abogado. Entonces empezó a leer Romanos 5:1, que dice que
Romanos 5:1, que la fe es un regalo. Entonces él dijo, ¿cómo que es un regalo si Roma me la trata de vender? Entonces ahí es donde hizo cortocircuito él. Entonces él pensaba que Roma era como Jerusalén, como el paraíso, ir a Roma, pero cuando él fue a Roma se dio cuenta que no era cierto, que era un circo, que cobraban indulgencias, que era un circo que maltrataban a las personas y era una corrupción terrible dentro de los eclesiásticos, haciendo abominaciones con mujeres, y etcétera, etcétera. Exactamente, y es importante lo que está diciendo el pastor porque él por leer la palabra de Dios, Dios le dio luz. Claro, la fe viene por el oír, entonces se le encendió su corazón al leer Romanos 5:1, que es la justificación por medio de la fe. Sí, que somos justificados. Exactamente. Por Ahora, medio de la fe. pastor, ¿cuántos libros entonces tenemos sagrados en el canon? Bueno, los libros que se consideran con vida o de Dios, que tienen vida, que por eso esta es una palabra vida, son 66 libros. Los 66 libros cuentan con 39 en el Antiguo Testamento. Y fíjese, algo muy interesante que vamos a decir en este programa, y agarre esa perla, ¿verdad? Porque Mateo es el número 40. Y muchas personas no lo saben, que es el número exacto de Dios, ¿verdad? Wow. Entonces tenemos esos 66 libros y 27 en el Nuevo Testamento. Es muy importante que tú aprendas esto, porque esos libros son los que han perseverado. Esos libros son los que en los papiros del Qumrán que los encontraron, están letra por letra, coma por coma, como la King James y algunas Biblias hispanas como la Reina Valera 1602, que tienen un mínimo de errores. Wow, tremendo. Pastor, ¿quién fue el que hizo estos varios libros en un solo libro? Bueno, le dicen San Jerónimo, ¿verdad? San Jerónimo, él hizo el primer canon, él reunió esas escrituras y las puso en un solo libro. Y no solo eso, San Jerónimo también usaron 70 escribas o 72 escribas, dice la historia, y ellos lo pusieron juntos y le empezaron a poner versículos y capítulos a las Sagradas Escrituras, porque antes no había versículos ni capítulos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la época de Pablo le dijeron, dime el Salmo 23, y Pablo decía, ¿qué? Ellos se lo sabían de memoria, corridos, no se lo sabían por número. Interesante. Entonces, es muy interesante saber eso, pero esto fue ya hasta después de que Constantino tomó a la religión y la unió con el clero después del año 350, ya fue en el año 400, estamos hablando en el año 400 después de Cristo. Y de ahí las escrituras no se leyeron por 400 años, entonces échale usted las matemáticas. Ok, pastor, y usted tocó un punto muy importante que es el concilio de Nicea. ¿Qué se habló en ese concilio? Porque Jerónimo hizo la traducción en el año 400 después de Cristo, pero el concilio de Nicea se hizo en el año 325 antes de Cristo. Históricamente en la historia de la iglesia, después de Cristo, perdón, existen 7 concilios. El concilio de Nicea es el primer concilio que los obispos, las autoridades eclesiásticas hacen, ¿verdad? Los católicos, juntamente con los ortodoxos, se ponen de acuerdo para de tener la deidad de Dios, de llamarlo Hijo de Dios, de hablar de la Trinidad. Fue un concilio muy, para ellos muy importante en esclarecer ese tema, ¿verdad? Si los católicos nos vamos a separar en dos, en los romanos, en los ortodoxos, al menos tenemos al mismo Dios. En otras palabras, eso es lo que hicieron, que no quiere decir que estos concilios sean bíblicos. El único concilio bíblico que habla la Biblia es en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Ese es el único autorizado por Dios, porque esos fueron los apóstoles a hablar del nuevo evangelio que se había declarado. Ya regresamos con ustedes. Sí, verdad, si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta localidad, y los miércoles a las 7 el servicio general, y tenemos clases
de teología completamente gratis para que usted pueda venir y aprender diligentemente la palabra de Dios. También nuestro servicio general el domingo a las 11. Pero eso sí, ayúdenos con su oración, por favor. Ayúdenos con su ferviente oración. No les pedimos ofrendas monetarias, no le pedimos su dinero. Le pedimos su oración para que esta palabra de vida, esta palabra de gloria, se pueda regar como los ríos de la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Exactamente, pastor. Y ya usted tocó aquí un punto muy importante, porque ese concilio que usted está hablando era que ya no el evangelio no iba a ser como el que estaba predicando Juan el Bautista, ¿correcto? Claro, también hablaron que el evangelio no era a través del arrepentimiento, pero también no lo tenían muy bien, ¿verdad? Decían que por declarar a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Siempre la Iglesia Católica ha predicado el arrepentimiento de los pecados y también hacer obras como ellos hacen obras que ellos les dicen sacramentos. Exactamente, pero me refiero a ese primero que usted está diciendo en Hechos 15. Uh-huh. Eso era la transición del evangelio. La transición del evangelio no solo de Juan el Bautista, es lo que predicó Jesús. Exacto, porque ellos predicaron según las ovejas escogidas de Dios, ¿correcto? Correcto. Y ahora tenía que predicarse a los gentiles. ¿Correcto? Correcto. Entonces ahí hay una variación, ahí hubo un cambio. Por eso fue que se hizo ese concilio, que es diferente al concilio de Nicea de 325. Eso lo permitió Dios porque quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Exactamente. Esa es la diferencia de un concilio real y un concilio que el hombre hizo. Porque estamos hablando que el hombre no solamente hizo el concilio de Nicea, hizo 7 más. Ahora, pastor, según las Sagradas Escrituras, ¿son infalibles, sí o no? ¿Y la iglesia es infalible, sí o no? Bueno, las Sagradas Escrituras son altamente verdaderas. No hay más pureza que las Sagradas Escrituras. Tenga muy en cuenta eso. No quiere decir que si usted esté en una iglesia, usted no cometa errores. Las Escrituras no están erróneas. Las puedes leer erróneamente o dividir erróneamente, pero las Escrituras son puras. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Exacto. Juan 14:6 dijo, yo soy la verdad. Juan capítulo 1 dice, del principio yo era la palabra era con él. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:19, pastor? Bueno, segunda de Pedro 1:19 nos dice que tenemos también la palabra profética más firme, ¿verdad? En algunas versiones como la 60 dice segura, pero no es segura, es firme, porque tenemos que estar firme a lo que creemos, como el Evangelio dice que estemos firmes, la cual hace bien estar atentos como una luz. Tampoco dice antorcha, dice como una luz. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz, Dios es luz, y no somos apróficos es oscuridad, que alumbre en un lugar oscuro hasta el día que esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. La estrella de la mañana es nuestro Señor Jesucristo, salga en tu corazón, en tu mente, que te selle el Espíritu Santo, como dice la promesa en Efesios, ¿va? Capítulo 1. Porque creímos el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que las Sagradas Escrituras, la Biblia, es verdadera. Claro, 100% la Biblia es verdadera, pero tenemos que saber leer la verdad. Para eso necesitamos al Paracleto, al Espíritu Santo. Como dice 2 de Timoteo 2:15. Tenemos que dividirla y trazarla para presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos nada que avergonzarnos. Aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, ¿verdad? Estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags, ¿verdad? Y denle like, ¿verdad? Y denle a la campanita. Ok, pastor. Espero que estén recibiendo ¿verdad? Estas perlas preciosas, ¿verdad? Una pregunta que es importante, pastor. Entonces, ¿los libros apócrifos contradicen la Biblia?
Bueno, no la contradicen en su totalidad, porque por ejemplo hablan de personajes bíblicos, pero doctrinalmente sí. Doctrinalmente no se alinean con la palabra de Dios. Y si tú sabes estudiar la Biblia sistemáticamente, diligentemente, te darás cuenta que la Biblia no se contradice en ningún lado. Hay personas, miles de personas que han tratado de decir que la Biblia se contradice y tratan de estudiarla, leerla y al final se convierten. Ok, pastor, ¿nos puede dar algunos ejemplos de unos libros apócrifos? Bueno, de libros apócrifos hay muchos, ¿verdad? Pero los más comunes como Judith, Berak, Macabeos, ¿verdad? También hay los testamentos de Adán, el libro de Jubileo, el martirio de Isaías. Hay muchísimos libros de Enoch, el 1, 2 y 3, el Barak 1, 2, 3 y 4, Daniel, la profecía de Daniel, ¿cómo se llama? El Evangelio de Judas, que es muy famoso los días de hoy, pero por ejemplo, el libro de Enoch es bueno si tú lo lees con una inspiración como para que te ayude para saber más de las estrellas, de los ángeles caídos, de los Neftalí, que cómo sucedió lo que sucedió en Génesis, ¿verdad? Nos explica un poquito más que en Génesis, pero no quiere decir que nosotros le creamos esos libros, sino pueden ser como una ayuda, una referencia. Como una referencia, como cuando usted agarra un diccionario y busca una palabra de la Biblia, entonces son como para eso, no para hacer ninguna doctrina ni para poner la confianza en estos. Ok. Bueno, hay unos ejemplos que por lo menos en el libro eclesiástico. Oráculos de Salomón, el libro eclesiástico, sí, dice más o menos las que odas de Salomón. No socorras al impío o al pecador, y contradice lo que dice Mateo 5:43 que... Sí, en el libro de Macabeos, ¿no? O Romanos 12:20. 12:20. Exacto. Ahora, pastor, usted habló ahorita de Enoch, ¿verdad? Sabemos que Enoch fue la 7ª generación después de Adán, ¿verdad? Fue el padre de Matusalén. Génesis nos dice en capítulo 5, fue bisabuelo de Noé. Exacto. Y caminó con Dios, la palabra dice que caminó con Dios. Pero Judas lo señala en el versículo 14-15. Ahora, pastor, ¿puede leernos ese Judas 14-15? Por favor. Judas. Sí. Judas, versículo 14 y 15 dice, de los cuales también profetizó Enoch, cual fue el 7º de Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con 10,000 millares de sus santos a hacer juicio contra todos y convencer a todos los impíos, entre ellos y todas las obras de impiedad que hayan cometido impíamente y todas las palabras duras de que los pecadores impíos han hablado contra él. Nos da una referencia, muchas veces las Sagradas Escrituras nos da varias referencias de estos libros, pero no quiere decir que nosotros las tomemos en consideración como doctrina. Exactamente. Sino como historia. Como parte, sí, como una referencia a lo que estábamos hablando anteriormente. Hablando también, Enoch fue llevado al cielo cuando él cumplió los 365 días. 365 años. Ajá, sí. Bueno, es una casualidad de porque un año para Dios es mil. Ok, pastor, ahora, esta es muy interesante porque él habla ahí, Enoch, según lo que dice Judas, habla sobre el arrepentimiento de los impíos, ¿verdad? Los impíos son las personas que no obedecen a Dios. Entonces, si nos están mirando personas que no obedecen a Dios, es importante que lean las escrituras, pastor. Es importante. Claro, que no solamente las lean, que las estudien diligentemente. El 2 Timoteo 2:15 es un mandamiento para la iglesia que dice estudia con diligencia. Es un mandamiento que nosotros tenemos que estudiar porque es muy importante. ¿Qué le hace pensar a usted que nos está viendo a través de las redes sociales si un judío chiquitito se pasa 8 o 9 años leyendo la Torah todos los días y se la sabe de memoria y como y punto y todo, y alguien que nada más lee 2 o 3 versículos cree que se sabe, que conoce a Dios?
Se necesita no solamente estudiarla sistemáticamente, sino también al Espíritu Santo para que te guíe. Exactamente, y ahí lo vemos en cuando los judíos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Claro. Como una persona que ya tienen 30, 40, 20, 25 años, tenían 28, 30 años, tenían ahí esos discípulos y decían, enséñanos a orar cuando prácticamente desde su infancia están orando. Es como si yo le dijera, hermano, enséñame cómo lavarme los dientes. Exactamente. O sea, ellos ahí vieron que había un conocimiento mayor que ellos tenían. No solo un conocimiento, que había resultados cuando Jesús oraba. Eso es lo principal. Tú cuando oras, ¿hay resultados? Exacto. Entonces necesitas aprender cómo orar. Exacto. Y una de las principales maneras de saber orar es leyendo la palabra. Claro, con la palabra de Dios se goza o Dios se complace porque cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, porque Hebreos 11:6 dice que la fe viene, que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Exactamente, entonces usando la palabra de Dios cuando oramos es muy importante. Pastor, esos libros que venden en las librerías, entre comillas, cristianas, ejemplo, Buenos Días, Espíritu Santo, devocionales, X, ¿se consideran apócrifos? Bueno, yo diría que se consideran apócrifos al cuadrado. Apócrifo al cuadrado. Sí, porque yo cuando comencé en los caminos de Dios hace muchísimos años, leí muchos de esos libros que no me edificó, no aprendí nada de ellos, porque no se alinean con la palabra de Dios correctamente, entonces puede confundir a muchas personas. Leí ese libro que usted mencionó de Buenos Días Espíritu Santo, para mí fue basura real, fue como leer una fábula. Wow, por eso es que es importante leer primeramente las escrituras sagradas y después lean otra cosa, claro, para chequear. Cuando tú te sepas las cartas para la iglesia, porque el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, entonces cuando tú te las sepas bien de todo corazón, entonces ya lee el resto de la Biblia o lee otros libros. Exactamente. Pastor, esas personas que nos están mirando a través de ese ojo mágico, ¿qué le podemos decir acerca de estos libros, ¿verdad? Oscuros, ¿verdad? Se le dice oscuros porque no tienen la luz de Dios. Escondidos porque están escondidos de la presencia de Dios. ¿Qué le podemos decir a esas personas para que no estén en esa oscuridad, para que no estén buscando en esos lugares oscuros o en esas escrituras oscuras? ¿Qué le podemos decir? Bueno, que no te confundan y no te engañen. Mucha gente llama a los libros apócrifos porque entre Malaquías y Mateo, del libro 39 al 40, Dios hizo un silencio de 400 años donde se escribió la mayoría de estos libros. Entonces, cuando Dios dijo que iba a hacer un silencio, entonces, ¿por qué salieron tantos libros? Uno se puede dar cuenta de eso. ¿Y qué podemos para estar en la luz? Es muy importante que el Espíritu Santo te selle y esté dentro de ti para que te alumbre, para que la verdad te guíe a toda verdad, ese Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y cómo? Creyendo lo que hizo Jesús en la cruz. Esa es la única forma, la única manera que tú puedes ser redimido, comprado con su sangre preciosa. Creer lo que hizo Jesús, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25 y tenemos que confiar y creer en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón va a haber un poder especial dentro de ti, que no te va a pasar por la mente leer ese tipo de literatura o de libros en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, pasa la voz. Que Dios te bendiga.